Saludos, saludos a todos, bienvenidos a este espacio Hacia el Futuro TV. Gracias. Gracias por el favor de su sintonía. Agradecemos siempre a nuestro Dios. Él es que nos conduce para interconectar con ustedes cada domingo a través de este espacio y de este canal RNN, canal 27 con cobertura nacional y mundial en las distintas plataformas de las redes sociales. Este canal con cobertura abierta a los dominicanos, gracias a Dios y a ustedes por su sintonía. Son ustedes los verdaderos protagonistas de este espacio. Y en este precioso domingo, usted que acaba de llegar de la iglesia, no importa la denominación cristiana o católica, como le llamen, lo importante es estar en contacto directo con Dios. Él es que nos ofrece la cobertura. Y yo les invito que en estos tiempos difíciles usted sea partícipe de entrar en cobertura con Dios. Ese Dios que nos guía, que nos protege. Porque el mundo está muy convulso. Y a propósito de ese mundo convulso, yo he querido traer un invitado especial a este espacio hoy, sobre todo porque quiero que abordemos esta situación que está afectando de alguna manera al mundo, porque él tiene mucho que hablar con nosotros de este gran conflicto bélico que se está dando en Medio Oriente y que está afectando de manera directa a la inmensa mayoría de los países como el nuestro, que de algún modo somos dependientes por los aspectos de las relaciones bilaterales, comerciales, las importaciones. Nosotros somos dependientes del crudo, del derivado. Y por eso quise invitar hoy a un experto economista, amigo nuestro de este país, un hombre que tiene una gran sapiencia y que ciertamente nos trae siempre muchas luces. Recibo en esta preciosa mañana de este domingo a mi querido amigo, hermano, Alejandro Arredondo, que está conmigo, hermano. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Pedro, y buenos días a todo ese amable público que te sigue aquí todos los domingos, aquí en Hacia el Futuro. Así es. Bueno, Hacia el Futuro es un nombre que siempre estará presente, porque la inmensa mayoría de los seres humanos que tienen aspiraciones y que de algún modo piensan en el presente también lo hacen con mira hacia el futuro, claro, para tener bienestar y de alguna manera tener tranquilidad en el mañana. Sí. Mira, Alejandro, te he invitado porque este mundo hoy día está girando en torno a muchos conflictos, producto de intereses, que a veces la gente no entiende muy bien el porqué de las guerras, de los conflictos bélicos. En el caso de Medio Oriente, ellos tienen un máster, si se quiere, en guerra, porque han vivido prácticamente toda su vida en eso. Ya ellos, más que graduarse en algún tipo de profesión, como decimos aquí, se han graduado en esos conflictos bélicos. En el caso nuestro no estamos acostumbrados, lo vemos de lejos. Y hasta Estados Unidos, que siempre de alguna manera, como decimos en buen dominicano, mete siempre sus narices en estos conflictos. Estados Unidos per se no tiene esa gran experiencia de guerras dentro de los Estados Unidos, sino que lo hace en términos de participación hacia afuera. No es igual que Irán, por ejemplo, y esos países de Medio Oriente que han vivido en guerra toda la vida. Para ellos ya es una costumbre, una tradición. Vamos a empezar por ahí, sí, en ese aspecto de la guerra, porque como economista que eres, sabemos que esto está ya afectando la inmensa mayoría de los países
que depende del derivado del crudo, del petróleo, de manera muy particular los países nuestros, como la República Dominicana. Entremos por ahí para que entonces nos traslademos ya a nuestro país más adelante. Sí, muchas gracias, Pedro. Ciertamente, como dice, esos países han vivido siempre en guerra. Nos estamos refiriendo a los países de Medio Oriente, que su ocio es la guerra. Su ocio Esa es su diversión. Esa es su diversión. Nosotros, esta parte de Occidente, siempre que queremos vivir, aspiramos a vivir en paz. Y además estamos hablando actualmente del conflicto que involucra a Irán, que es el imperio persa. El imperio persa que tiene cientos de años y ellos tienen esa ínfula de imperio, se quedaron con ellos y tienen muchos años de experiencia en guerra, no como los Estados Unidos, que tiene unos 200 y pico de años de creado y no han tenido, sí ha participado en guerra, pero no como lo ha tenido estos imperios, como lo ha tenido también Irak, como lo ha tenido Israel, en fin, reitero, el ocio de ellos es la guerra y realmente está afectando desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de parte de Estados Unidos junto con Israel a Irán, y eso ha desatado toda una ola de nerviosismo en los mercados internacionales del petróleo, llegando a disparar el petróleo a 112, que llegó en esta semana, y no solamente al alza del petróleo, sino que también una volatilidad. Cuando hablamos de volatilidad nos referimos a que tanto sube como baja. O sea, en un momento llegó, de la segunda semana, llegó a estar en 98, bajó a 80 y luego subía a 112. O sea, y eso tiene un significado para nosotros en términos de... ¿Puede decir que eso crea una especie de inestabilidad en la macroeconomía? Sí, de incertidumbre para los gobiernos, en donde tienen que destinar recursos como la República Dominicana, recursos que estaban destinados a educación, construcción, lo tienen que destinar para la compra de combustible. Y en esta semana, que recién termina, se produjeron unos acontecimientos que llamaron a la tregua, vamos a decir, al alto al fuego, Estados Unidos aceptando los 10 puntos sometidos por Irán por intervención del gobierno de Pakistán, que se propuso, y eso bajó un tanto las tensiones en los mercados de petróleo, pero Israel en cierta forma saboteó, vamos a decirlo así, saboteó estos intentos de tregua, de alto al fuego, pero Estados Unidos oportunamente lo llamó a capítulo, vamos a decirlo así, para que se sometiera, porque Israel siguió bombardeando al Líbano. Sí. Entonces, una situación en donde Estados Unidos... Podemos decir entonces que Estados Unidos en estos momentos, independientemente de los ataques que estuvo realizando de manera muy directa a Irán, está dispuesto a entrar en negociación para que tanto el comercio, lo que se llama el paso del crudo, del petróleo por el estrecho de Hormuz, entre otras cosas, se pueda dar, porque habían unas amenazas muy fuertes de parte de ambas partes, porque por un lado Estados Unidos comenzó a decir que si Irán no cedía, lo iba a borrar prácticamente. Lo iba a llevar a la era de piedra. Y entonces Irán, por otro lado, decía, si vienen con eso, nosotros vamos a utilizar otras medidas como, por ejemplo, desaparecer todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los cables de tecnología, sí, las antenas de señales, que eso sería grave. Sí, precisamente por el estrecho de Hormuz, que es
prácticamente lo domina Irán. Sí, el territorio iraní. Sí, pasan diferentes cables que conectan el internet en todas partes del mundo y es una forma de tener controlado Sí. el intento de la guerra, el intento de la guerra, de la propia guerra. el caso de Estados Unidos es un poco más delicado porque Estados Unidos tiene una situación interna en donde para el 3 de noviembre en específico, se realizarán elecciones de la Cámara de Representantes y el Senado, y hay posibilidades de que con esta situación pierdan muchos escaños en la Cámara de Representantes. Ahora mismo ellos lo dominan, pero pues, hay la posibilidad de que pierdan muchos escaños, además de que Estados Unidos está siendo afectada por una inflación. Estamos hablando de que... o sea, ¿tú piensas que el partido que representa a Donald Trump, en este caso, pudiera tener una baja en el sentido de los resultados de esas elecciones? Sí, el Partido Republicano, pero en específico el movimiento MAGA, el movimiento que llevó a Trump al poder, que está dentro del Partido Republicano. Entonces, esa inflación, como te decía, está afectando los bolsillos de los estadounidenses, de todo lo que vive en Estados Unidos. Por decirte algo, el precio del galón de gasolina en Estados Unidos ronda entre el 5 y 6 dólares el galón, que eso es mucho, cuando en tiempos normales es de entre 2 y 3 dólares. Sí, 2 y 3 dólares, dependiendo del estado, dependiendo de la ciudad, además de que los alimentos han aumentado. Alejandro Arredondo, hablando un poco de los alimentos y de la economía, yo te voy a pedir un permiso para irme a una pausa, pero al regreso yo creo que entremos de lleno en esta parte, sobre todo por el ámbito de lo que representaría esto a partir de ahora en términos de la economía para el mundo y sobre todo para la República Dominicana, que es el terruño donde nosotros vivimos. No se muevan, que ya regresamos con Alejandro Arredondo en este espacio. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Bueno, usted que se acaba de integrar a este espacio, conversamos hoy con Alejandro Arredondo, economista de este país. Alejandro, antes de irnos a la pausa, entrábamos en el tema de la macroeconomía, del sistema económico, de las consecuencias que representará a nivel de este conflicto bélico en el mundo, sobre todo en la República Dominicana. Independientemente de todo eso, cada país tiene su propia evolución dentro de las negociaciones económicas, dentro de la macro y la microeconomía. La República Dominicana es uno de los países que se ha venido desenvolviendo muy bien
de acuerdo a las estadísticas de la macroeconomía y al desenvolvimiento incluso del propio gobierno local de nuestro país, que se dice ha tenido un gran desempeño. Pero independientemente de lo que represente la guerra en estos momentos, háblanos un poquito del crecimiento o no de la macroeconomía en este primer trimestre, específicamente del año 2026, y ya estamos en abril. Sin duda alguna, el crecimiento proyectado para este año 2026 rondaba entre 4.5 y un 5%. Esa revisión, se ha producido una revisión hacia la baja debido a esta situación de guerra que se ha producido en el Medio Oriente, de la cual hablamos en el segmento pasado, y ha reducido las proyecciones a un 3.5%. Este conflicto que no se esperaba, estalló el 28 de febrero, ya lleva unas 5 semanas, está afectando lo que es los precios de los combustibles, que ya vimos se han aumentado en varias semanas, y el precio de las canastas básicas de alimentos, la parte que tiene que ver con alimentos, porque la canasta básica no solamente es alimentos, también incluye otros elementos y diversión, y anteriormente la metodología que utilizaba el Banco Central, la canasta básica incluía hasta la rifa de aguantes. Sí, todos los servicios. Todos los servicios. Sí, entonces, y esto, aunque la inflación se haya mantenido en 4.63, la inflación general, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas supera ese monto. Estamos hablando de un 9%. Por eso es que, aunque la inflación general esté controlada, la canasta básica de alimentos, la gente dice, pero se mantiene caro, y es por la ponderación que tiene lo mismo dentro de la estructura de esta. Entonces, el crecimiento económico, una reducción del crecimiento económico para la República Dominicana, significa que las actividades merman, se ralentizan, se ponen lentas. Estamos viendo que un sector como el de la construcción, que cerró en negativo el año pasado, se pensaba reactivar en este año, pero con esta situación de guerra, de donde los materiales que se producen en China vienen ya con una inflación importada, porque por el estrecho de Hormuz pasan el 20%, 25% del petróleo. Pero con esta situación se ha reducido la cantidad del flujo de petróleo hacia China, que es un petróleo que utiliza China. Los aumentos en los fletes de esos productos que vienen hacia este lado del mundo aumentan, porque el aumento del precio del barril de petróleo impacta a muchos sectores. Estamos hablando de transporte, flete, alimentos, medicamentos, fertilizantes. Entonces, eso ha llevado a que la República Dominicana, en específico el gobierno de la República Dominicana, tenga que destinar recursos para contener los efectos de esta guerra, de los efectos de esta guerra, destinando más recursos para los subsidios para los combustibles, pero también destinando alrededor de unos 1.000 millones de pesos para la compra de fertilizantes, que debía haberse comprado ya, porque una parte de los fertilizantes viene de esa área de ahí, o sea, estamos hablando de la urea, y fíjate en qué momento se estalla esta guerra, en donde los fertilizantes se utilizan para la época de primavera en la cual estamos. Alejandro, algunos expertos entienden que como nosotros estamos, la República Dominicana, tan cerca de Estados Unidos, y que Estados Unidos de por sí es un gran productor de petróleo, y que ahora tiene el control del petróleo de Venezuela, esos expertos entienden que la República Dominicana y estos países que estamos en el área cercana a Estados Unidos deberíamos ser menos golpeados
por la crisis que genera el conflicto bélico de Medio Oriente. Por esa razón, independientemente de que el estrecho de Hormuz sea el tránsito por donde pasa el 20, el 25% del crudo del petróleo, si tenemos una gran reserva a nivel de Estados Unidos y de Venezuela, que ciertamente ahora, luego del golpe a Nicolás Maduro, Estados Unidos es que tiene el control. Entonces, partiendo de ese punto, entendemos nosotros que los consumidores, en el caso del alza de los productos de consumo masivo, el propio combustible o los derivados del petróleo en estos países debería ser menor en términos de asumir un precio muy elevado y no partir de que como el estrecho de Hormuz tiene problemas, solamente partir desde ahí. Entonces, ¿qué estará pasando con la reserva de petróleo de Estados Unidos y de Venezuela? Buen planteamiento que hace Pedro, porque recordemos que Venezuela tiene unos 15 años de atraso para la extracción de petróleo. Si bien es cierto, Venezuela es la primera reserva de petróleo en el mundo. Pero está produciendo poco petróleo. Está produciendo poco petróleo y el petróleo que lo produce es caro también. O sea, al tener poco petróleo, extracción de petróleo... Tiene mucho, pero la extracción es poca. Extracción es poca y cara. Porque no se hicieron durante 20, 25 años del gobierno chavista, no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer en esa industria y por tanto la explotación de ese petróleo tiene que ser por industrias que vayan a invertir a Venezuela. Pero se dijo que Estados Unidos ahora con la dirección de Trump, que tiene ahí a Rodríguez, y que tiene una gran conversación permanente. De hecho, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha establecido prácticamente que él es cuasi el gobernante de Venezuela. Sí. Entonces, creo que ahora está el mecanismo y la alternativa para que esas inversiones se hagan y se pueda sacar el petróleo que se necesita. Es cierto, que esas inversiones se hagan, pero esas inversiones, de acuerdo a las informaciones de prensa y las informaciones de los mismos inversionistas petroleros de Estados Unidos, ellos no van a invertir hasta tanto ellos no tengan la certidumbre, la seguridad jurídica que le permitan a ellos invertir allá. Y la inversión es una inversión que ronda unos 125 mil millones de dólares. Entonces, sí, pero eso tiene su retorno, total, pero también, pero que eso se toma su tiempo, durará unos 3 o 5 años para hacer esas inversiones, la renovación de los pozos petroleros que hay en Venezuela, para que puedan producir. Exactamente. Sí. Como una especie de mantenimiento, sí, que hay que dar. Pero yo creo que se ha estado haciendo las modificaciones correspondientes a la ley de extracción de petróleo, a la inversión extranjera en Venezuela, a los fines de que atraer esa inversión que Venezuela requiere y que los Estados Unidos también requiere, porque si bien es cierto, Estados Unidos tiene, el presidente Donald Trump, en un tuit que él publicó, se hacía cargo de los petróleos que le iba a vender en el mercado, pero no hay petróleo para todo el mundo. Y más en tiempos de crisis. No hay cama para tanta gente. No, exacto. Mira, Alejandro, a propósito de eso, tú sabes que esta guerra ha creado una especie de incertidumbre en el mundo y nosotros que somos dependientes directos de la importación, es decir, a pesar de que producimos de todo, siempre como que tenemos que depender de un abastecimiento internacional. Por un lado dicen para abastecer el mercado local y otros dicen que porque es mejor negocio, porque aparentemente escuché por ahí que muchos productos
que se producen en la República Dominicana, independientemente de que utilicen fertilizantes o no, a veces sale un poco más caro ponerla en el mercado de los consumidores que traerlo fuera del país, cosa que a veces yo como que no entiendo porque yo no soy economista, pero a veces me han dicho como que traer las habichuelas rojas, por ejemplo, de otro país, como que sale más barato que traerla de San Juan de la Maguana. Yo esa parte como que no la entiendo. Bueno, mira, es una afectación, una importación de productos agrícolas en la República Dominicana, lo que afecta es a los productores. Entonces, aquí lo que debemos es de incentivar la producción de la producción agrícola. ¿Cómo? A través de bajas tasas de interés para los préstamos, a través de subsidios a los productores, a través del mejoramiento de los caminos interparcelarios y los caminos vecinales. Pero la importación de productos agrícolas solamente beneficia a los importadores y deja de lado a lo que son nuestros productores nacionales. Bueno, mira, yo vi ahora recientemente una noticia que a mí de manera muy particular me alegró mucho como dominicano y como campesino, ¿verdad? La inmensa mayoría venimos del campo, que eso es un orgullo para mí, ¿verdad? Pero me refiero a que escuché una noticia importante de que el gobierno central que dirige Luis Abinader Corona va a empezar a invertir en los llamados caminos vecinales, van a trabajar una gran cantidad de kilómetros para habilitar los llamados caminos vecinales a fines de que puedan entrar y salir de ahí los camiones y que la tierra se ponga a parir, se ponga a producir para precisamente tratar de paliar un poco la posible crisis que viene. Creo que es una gran medida porque invertir en el campo en cualquier momento, en cualquier gobierno, es algo muy, muy beneficioso para una nación y hasta para un propio gobierno. Bueno, esa mejora de los caminos vecinales a la cual hace referencia, Pedro, eso se debe de inscribir dentro de un programa de siembra masiva de productos de ciclo corto. Exactamente. Para abastecer el mercado y abaratar los precios. Y por eso mencioné el segmento pasado de que si se tienen los subsidios para los fertilizantes, tienen que comprarse esos fertilizantes ahora, no dejarlo para después, porque ya con el estallido de la guerra en Medio Oriente, esos fertilizantes, específicamente el de la urea, los fertilizantes hidrosolubles también, han aumentado entre un 20 y un 40%. O sea que ojalá que se haga esa inversión de los caminos vecinales, pero que también contribuye también a mantener el gasto de capital, invirtiéndolo y generando movimientos en las provincias, porque para esos caminos vecinales se tienen que contratar personas, se tienen que contratar obreros, y esos obreros demandan bienes y servicios en esas comunidades. Te voy a pedir un permisito, me voy a una pausa. Al regreso quiero que usted mantenga la sintonía, porque necesito, y sé que al igual que ustedes, escuchar de voz de Alejandro Arredondo algunas preguntas que le voy a hacer luego de este corte comercial. No le cambie. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona.
Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Alejandro Arredondo es nuestro invitado en el día de hoy. Alejandro, siempre el pueblo dominicano cifra sus esperanzas en algunos anuncios que suelen hacerle los gobiernos de turno. Y es que en casos de crisis como esta, que no necesariamente son generadas aquí en nuestro país, sino que vienen de fuera, como decimos popularmente, hay una gran preocupación, y es que siempre los gobiernos anuncian: vamos a tomar medidas para paliar o para tratar de frenar las alzas de los precios en los artículos de primera necesidad o en los artículos de consumo masivo. Y entonces vemos un empresariado que desde que estalla la guerra comienzan inmediatamente a colocar nuevos precios a los productos que incluso tienen en inventario, que no necesariamente son productos que van a traer después del estallido de la guerra, sino que están ahí en inventario. Y es una queja permanente que el pueblo tiene. Inmediatamente se anuncia un conflicto bélico, comienzan gradualmente a subir todos los productos y la gente está con el grito al cielo. ¿Cuál será la esperanza que llevará el gobierno, de acuerdo a tu conocimiento, en estos momentos, para no solo que esos productos dejen de subir gradualmente, sino que sea una realidad a través de inspecciones, de proconsumidor, vamos a decir, supervisiones, o de bajar una línea real para frenar esto, de que la gente no esté con tanto grito, de que ahora compré una cosa en la mañana a un precio y ahora en la tarde ya tiene otro precio? Bueno, ya los controles de precio no existen. Lo que sí, para controlar, para hacer que los productos disminuyan, es aumentar las ofertas de productos. En el caso de productos agrícolas, que haya más ofertas de productos agrícolas, mayor incentivo al sector industrial para que coloquen más productos en el mercado. Pero esos incentivos tiene que darlo el gobierno a los agricultores. Sí, claro. Y como dices tú, a través de la siembra de productos de ciclo corto, sí, para que se pueda inmediatamente sentir un respiro, ¿no? Sí, y asistencia técnica, a través de equipos también. Pero hablas de que... Perdóname, Alejandro, pero creo que tú mencionas mucho en la parte de los fertilizantes, pero hay una gran tendencia en el mundo hoy día de que se elimine los llamados fertilizantes por un aspecto del veneno, de la contaminación a los propios productos y eso. Se habla de un abono orgánico. Entre otros. Sí. No se pudiera hacer eso. Sí, mira, realmente hay abonos orgánicos que pueden ser incentivados, inclusive abonos orgánicos hasta la lombriz se pueden utilizar para eso, pero tiene que ser un programa dentro del Ministerio de Agricultura de desarrollo de tecnología de fertilizantes orgánicos. Están utilizando mucho ahora las heces fecales de pollo, de gallina, de cosas Por así. eso digo que tiene que ser un programa dirigido de parte del Ministerio de Agricultura de innovación en ese renglón de fertilizantes orgánicos, porque los fertilizantes químicos afectan lo que es la producción, inclusive la salud. Mencionabas algo de que desde que hay un anuncio de guerra, se comienza a aumentar los productos, pero no solamente los productos,
sino que se comienza a reducir la cantidad, las porciones de los productos. Fíjate, Ajá. sí, claro. Pues comienzan a guardarlo. No, para la cantidad no quiero mencionar ningún producto, pero jabón. lo hacen más pequeño. Más pequeño. El pan, por ejemplo. Más pequeño. Más pequeño y lo ponen más que a caro. propósito, hubo un anuncio de parte de los panaderos Ajá. de aumentar el pan. Que dijeron que a propósito vi a la gente de Coproharina al decir hace unos días que iban a tratar de asumir los costos para no incrementar el aumento del pan, pero en esta semana ya apareció el pan, la unidad a 10 pesos. A 10 pesos y más pequeño. Y más pequeño. Sí, pero el gobierno está dando durante varios años un subsidio a la harina. Ajá. Para contener esos precios. Y entonces, a pesar del subsidio, entonces ellos no deben contemplar asumir entonces, hacer un esfuerzo para no llevarle otra carga al consumidor. Claro. Porque si están recibiendo un subsidio, que perdóname Alejandro, yo soy un poco inquieto con esto. Por ejemplo, estamos hablando de guerra, de petróleo, de derivados, de combustible, pero también veo a muchas multinacionales y empresas que reciben un gran subsidio de combustible gratis. Sí, principalmente la minera también. Pero a ti, a mí ni al pueblo nos dan un galón de gasolina. La clase media no lo recibe. No recibe ese... Y entonces, pero vamos a hacer, es importante que los gobiernos, en este caso, nuestro presidente, que también, vi al presidente que ahora está haciendo un llamado nuevamente a los exmandatarios y a los partidos de oposición a que se produzca un encuentro, una reunión para tratar de paliar, de buscarle una salida a esto que está generando el conflicto bélico, cosa que yo veo muy, muy inteligente. Sí, muy yo valoro ese llamado a diálogo que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, porque es una situación que nosotros lo que debemos preservar es la estabilidad macroeconómica que la hemos disfrutado durante varios años. Y perder la estabilidad macroeconómica significa nosotros caer en crisis de las cuales no queremos recordarnos, de los años 90. Entonces, es bueno que el liderazgo político, que es un liderazgo político maduro, porque ha gobernado, valore, pondere este llamado que le ha hecho el presidente de... ¿Tú lo ves como una medida atinada? Porque veo algunos dirigentes de partidos de oposición, de hecho, ya se me han acercado 2 o 3 por ahí, diciendo que no, que el presidente que afronte y que enfrente él esto que está pasando, pero yo pienso que eso no debe, porque el país es de todos. Sí, porque lo que sucede nos afecta a todos. Si nosotros caemos en una situación difícil, en el 28, quien asuma el gobierno en el 28 la va a tener mucho más difícil la situación y va a tener que tomar medidas mucho más drásticas para su gobierno. Entonces, entiendo que la oposición debe de ponderar este llamado, participar. Yo pienso que deben pensar, valga la redundancia, de que, como dicen en el campo, hoy por mí, y mañana por ti. O sea, sí, pero en política no se juega eso. En política no se juega eso. Sí, no. O sea, pero tú dices que en el 28, el que surja como ganador pudiera heredar los remanentes de este conflicto, ¿verdad? Y entonces tener que gobernar con más dificultades probablemente que ahora. Y tendría entonces que contar con la anuencia y el apoyo de los otros miembros de otra oposición. Entonces, que no se cierren porque hoy por mí, mañana por ti. Sí, una situación difícil que se nos presenta y que nosotros, como en otras ocasiones que hemos estado en situaciones muy difíciles, el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo social, puedan
ver las opciones. Lo que no se puede es el gobierno tomar medidas aisladas, sino que sean articuladas, alineadas, para que podamos salir correctamente bien de esta situación. Por eso vi con buenos ojos de que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que es un organismo que está en la Constitución del 2010, que a propósito fue impulsada por el presidente Leonel Fernández, se haya reunido y que se estén buscando, se hayan hecho esos contactos, porque lo peor que nos puede pasar es que esta guerra se extienda más de lo previsto. Sí, a propósito, Donald Trump había esperanzado al mundo diciendo que esto duraría unas 3 o 4 semanas, no más, pero aparentemente el control se le ha ido de las manos tanto a Estados Unidos como a los iraníes, porque por un lado escucho ofensiva de un lado, contraofensiva del otro, pero entonces luego al día siguiente escuchamos un cese al fuego, una posible negociación. Entonces, ¿en qué parará la cosa, caballero? Porque estamos hablando de intereses más que todo. Por un lado dicen, bueno, Estados Unidos tiene un gran negocio en la producción y fabricación de armas, sí, que eso le genera también, por un lado, cientos de millones, pero por el otro lado, entonces creamos una crisis. El propio Estados Unidos, ya los habitantes de Estados Unidos ya están sufriendo una crisis, claro, con el propio combustible, claro, que le ha incrementado, y nosotros aquí también. Sí. Entonces, ¿va a salir más cara la sal que el chivo, como decimos aquí? ¿O qué tú piensas que va a ocurrir si esto continúa, este conflicto? De continuarse, se estaría profundizando aún más la situación. Pasa es que Estados Unidos tiene como aliado a Israel. Israel no tiene los mismos intereses que tiene Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos es un país democrático en donde, como te dije hace un momento, debe mantener el poder en las cámaras legislativas en su país. Pero también hay una población que exige que esa inflación no se le vaya de las manos. En caso de de Israel, tiene una situación de que hay un conjunto de fuerzas que están alrededor del gobierno de Netanyahu, que hacen que ellos ataquen a los países vecinos, porque Israel está en un centro y está rodeado de países enemigos. Entonces el temor de Israel es que lo puedan desaparecer a ellos. Bueno, es algo convulso, complicado, pero mientras tanto nosotros aquí ya estamos sufriendo los embates de este conflicto bélico, aunque está tan lejos. Ya nosotros estamos comprando un combustible mucho más caro, estamos comprando los productos de consumo masivo un poco más caros. A propósito, vi un señor mirando mucho los precios en un supermercado que visité, y cuando veía, por ejemplo, el precio de algo que ya aumentó de ayer para hoy, él lo devolvía, y el que lo veía un poco más barato lo echaba en el carrito. Yo le dije, mire, perdóneme, pero no haga eso, no se mortifique con eso, porque entonces usted va a sufrir doble. Sí. Eche lo que usted va a llevar y ya a su edad, olvídese del tango. Sí. Lo que hay que hacer es aprovechar el momento para hacer un llamado tanto al gobierno como a las familias dominicanas de racionalizar el gasto, y que en el caso del gobierno no disminuya el gasto de capital para que la economía se mantenga funcionando, porque lo peor que nos puede pasar es caer un estado de estanflación, o sea, un estancamiento, pero con inflación, que ya en Estados Unidos se avisora de que se pueda producir. En el caso de las familias, hacer los ajustes necesarios en cuanto al consumo de combustible, al consumo de electricidad y al consumo de ciertos gastos que
puedan implicar no necesarios para este momento. Me voy de nuevo a la pausa con la venia de nuestro director. Mantenga la sintonía porque en el último bloque que nos queda vamos a abordar cosas que yo sé que a usted está esperando y que le va a interesar grandemente. No le cambie. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos aquí en Hacia el Futuro TV, conversamos con Alejandro Arredondo. Alejandro, mira, el pueblo dominicano, per secula seculorum, como decía un gran amigo, se ha acostumbrado a que los gobiernos de turno, en su momento, cuando hay crisis, como que siempre se han golpeado la clase pobre cada vez más en las medidas que se toman. Ahora la gente entiende que el gobierno de turno de nuestro país debería hacer algunos recortes y excepciones. Por ejemplo, con el caso de muchas entidades, muchas empresas, muchas multinacionales que reciben muchos beneficios y que entienden que el gobierno no debe golpear más a la población en las medidas que tomen en el caso del aumento de muchas cosas, sino que esa parte que tiene que cubrir el gobierno para subsidiar, por ejemplo, a los sectores más desposeídos, para que no sean golpeados, debería ir dirigido a gente que está orondo, recibiendo tantos beneficios y que casi nunca como que se le golpea. ¿Qué tú piensas que debe hacer el gobierno? Sí, bueno, primero priorizar los subsidios a esos sectores vulnerables que en este ambiente de crisis económica mundial por efecto de la guerra sea lo menos impactado por los precios de la comida principalmente, y aquellos sectores que reciben subvenciones, ya sea de combustible, incluyendo los transportistas que reciben subvenciones, puedan entender la situación, porque gracias a la estabilidad macroeconómica que hemos tenido, ellos han podido hacer riquezas. Y si una vez... Ya el sector transporte de los sindicalistas han estado medio tranquilos, pero ya empezaron a amenazar de que ellos pueden soportar hasta ahora los incrementos de los carburantes que se han producido, pero si se produjeran nuevos aumentos, ellos dicen que no lo van a asimilar y que estarían condenados a aumentar de nuevo el precio del pasaje. Y entonces, ¿quién está golpeado ahí? Es la clase que menos puede. Sí, entonces,
a mí me gustaría que tú le des algunos tips, algunas recomendaciones que tú entiendas pertinentes al gobierno que pudieran servirle de consejo, de asesoría, ¿por qué no? Bueno, yo diría que ese gasto corriente que tiene el gobierno, redireccionarlo hacia los precios, hacia los subsidios a los sectores más necesitados, o sea, los sectores vulnerables, y que apretarse los pantalones para que pueda enviar una señal a los sectores productivos para que ellos también se hagan lo mismo. A propósito de la economía y de lo que estamos sintiendo en términos de ese golpeo que ya está produciendo el conflicto bélico de Medio Oriente, estuvimos viendo una circular que salió de la Superintendencia de Bancos. Háblanos un poquito de eso, porque yo sé que tú dominas un poco más que cualquier persona esa parte. Esa circular de la Superintendencia de Bancos está relacionada con aquellas personas que han estado en los burós de crédito, lo que le llaman data crédito, y que han pagado ya su préstamo, pero todavía se mantienen afectando su score crediticio. Entonces, la circular lo que establece de la Superintendencia de Bancos es que excluir a esas personas que ya pagaron su deuda y por tanto no pueden permanecer. Es como el interno que ya cumplió su pena, sí, exculparlo, excluirlo de esa lista de data crédito, crédito, porque eso para futuras transacciones que puedan hacer esas personas que en algún momento pasaron por una situación difícil, que todos lo podemos pasar, pero y que cayeron en morosidad, sí, pero ya se normalizaron. Entonces, ¿qué pasa? Que puedan salir de esa situación y que a la población que pueda entonces exigirle a los bancos que esa situación de que fueron excluidos, a los burós de crédito, exigirle a los burós de crédito que le den una certificación de que están fuera y que, ojo con esto, que miren la fecha, porque también vivimos en República Dominicana, les cambian la fecha para permanecerlo por más tiempo. ¿Cómo? Así es. Pero así no. Creo que una interesante decisión de la Superintendencia de Banco, porque muchos dominicanos hacen un gran esfuerzo, como tú dices. Todos podemos tener momentos de dificultad y hasta caer en un momento de morosidad financiera, si se quiere, pero si usted hace el esfuerzo para saldar eso, para cumplir, y usted paga, lo correcto es que a usted lo saquen de ese buró de crédito de morosidad, ¿verdad? Sí. Para que entonces usted pase a ser un agente libre sin ningún tipo de problema. Eso es como quitarle una ficha. Exactamente. ¿Verdad? Sí, está bueno el ejemplo. Aquel que cumplió su pena y que a veces lo vemos que está detrás como que de que le quiten esa parte tan negativa. Tan negativa, claro. Eso es lo correcto. O sea, no tiene sentido de que usted haya pagado su deuda y que usted se mantenga. O sea que hay una orden de la Superintendencia de Banco para que eso se ejecute. Hay un aspecto que tiene que ver mucho con la parte económica de nosotros los usuarios en este país, y es que independientemente de que cada uno o cotizamos y pertenecemos, por ejemplo a una cuota de fondo de pensión, administradora de fondos de pensiones, a un FP. Exacto. Otro que la CISARRIL, que vi en estos días algunos datos del señor que dirige la DIDA, de unos aspectos que han estado girando. Elías Báez. Bueno, yo no he visto esa información. Yo lo que sé es que de la DIDA se ha estado haciendo un buen trabajo de difusión y de defensa
a los derechos de los afiliados de la Seguridad Social. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Ya quiero agradecerte esta comparecencia, como siempre, hermano. Gracias. Gracias por esa estelar participación. A ustedes, amables amigos televidentes, gracias por la sintonía. Como siempre, los invito a que se queden con la programación de este canal. Nos vemos en una próxima entrega. Que Dios les bendiga.